Bien, buenos días a todos los presentes. Les agradezco que en esta mañana, desde el punto de vista informativo, densa por lo que está pasando en España y por los actos que hay aquí en Madrid de actualidad, agradezco que hayan hecho este hueco para estar con nosotros en la presentación de la biografía autorizada, podemos llamar, de don Giussani. Me presento en primer lugar, soy Ignacio Carvajosa, responsable nacional de Comunión y Liberación, y en calidad de responsable modero hoy esta mesa. En primer lugar, estoy especialmente contento de que después de 2 años que hemos estado trabajando en la traducción de este libro, desde que salió en su edición original italiana, que podamos hoy presentarlo ya al mundo de lengua hispana. Presento ya rápidamente a los ponentes. En primer lugar, por orden de intervención, al fondo a mi derecha está Manuel Oriol, que es el editor de Ediciones Encuentro, la que ha editado este libro. A su izquierda, el autor de la obra, Alberto Saborana, periodista italiano, responsable de comunicación de Comunión y Liberación, trabajó en su tiempo en la RAI y sobre todo está aquí en calidad del autor de la obra, el que podrá contarnos lo que ha sido su experiencia después de años de trabajo en torno a un material riquísimo. Y a mi derecha, Julián Carrón, presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación, es decir, el responsable último del movimiento de Comunión y Liberación en todo el mundo, sucesor en la conducción, en la guía del movimiento, después de don Giussani. Ya en el 2004, don Giussani lo llamó a Milán para que le acompañara en la responsabilidad del movimiento, y desde el 2005, desde que murió don Giussani en febrero del 2005, es el responsable de Comunión y Liberación. Es español, es extremeño, sacerdote de la diócesis de Madrid, y ya a partir de los finales de los años 90 ya don Giussani se fijó en él para encomendarle esta tarea. Digo simplemente, antes de dar paso a los ponentes, una palabra brevísima sobre el interés que puede tener una biografía como esta para el momento actual de nuestra nación o del mundo hispano, pero quiero restringir a lo que es hoy España. Es decir, ¿qué interés puede tener para nosotros la vida de un sacerdote que nació hace más de 90 años, 1922, en Italia, en una sociedad como la nuestra? ¿Qué interés para una sociedad como la nuestra, que dejó de ser católica hace ya bastante tiempo? Creo que me gustaría resumirlo en una palabra. Creo que don Giussani es un profeta, es un adelantado a su tiempo, y en este sentido, en una sociedad como la nuestra, en un momento como el nuestro, necesitado de gente clarividente en un momento de crisis, verdaderamente es un personaje que ha marcado el siglo XX, y lo es claramente en Italia, y que realmente es de gran ayuda el poder leer estas páginas para entender el momento histórico que vivimos. ¿Por qué digo que es un profeta adelantado? Porque ya en los años 50, lo tienen en esas páginas, abandona el estudio de la teología, de una carrera brillante, prometedora en la teología, para dedicarse a la enseñanza de la religión en los institutos públicos de Milán en 1954. ¿Por qué? Porque él intuye lo que muchos todavía no podían ver. Imagínense lo que es la sociedad italiana de los años 50, con las iglesias llenas, los jóvenes en la acción católica. Es decir, una sociedad que aparentemente era católica por los 4 costados. Don Giussani ya se da cuenta de que para los jóvenes la fe no tiene que ver ya con la vida, no tiene que ver con el afecto, no tiene que ver con la cultura, no tiene que ver con la política. Por eso decide entrar en la escuela y comenzar a educar a una generación a partir de la percepción que él ya vivía del cristianismo como un acontecimiento que entró en la historia, que tiene que ver con las preguntas más esenciales, elementales del hombre, poder vivirlo verdaderamente como un acontecimiento histórico que tiene que ver con todo. Y así educa a este pueblo que llamamos Comunión y Liberación,
y que llega hoy a más de 80 países. Las páginas de este libro están llenas de detalles, de anécdotas, donde se ve esa educación de una fe que empieza a abrirse, a confrontarse con el mundo, a generar cultura, a generar protagonismo, y que es especialmente necesaria para el mundo de hoy. ¿Cómo es posible que la fe pueda interesar al mundo de hoy? Sin más, comienzo dando la palabra, para poder entrar un poco más en este libro, al editor don Manuel Oriol. Bien, muchas gracias. Yo simplemente daré algunos datos más concretos sobre el libro. Fue publicado por Rizzoli, una de las grandes editoriales italianas, a final del 2013, y durante estos 2 años se ha convertido en Italia en uno de los grandes éxitos editoriales. Se han vendido más de 50.000 ejemplares entre papel y libro electrónico. Ha estado muchas semanas, sobre todo en 2014, entre los más vendidos. Esta edición que presentamos hoy es la primera traducción fuera del italiano, aunque están ya en marcha otras traducciones al inglés, al portugués y al ruso. Durante los próximos 2 o 3 años saldrán. Y una peculiaridad también de la edición italiana es que de este libro se han hecho más de 200, si no me equivoco, presentaciones por todo el país. En cuanto a la edición española, ya se ha dicho, lleva con 2 años de diferencia, que han sido 2 años dedicados a la traducción del libro. Y para nuestra editorial, para Ediciones Encuentro, pues es un libro especialmente querido, porque en cierto modo culmina una vocación desde el comienzo de la editorial, ya que Luigi Giussani es el autor probablemente más querido en nuestra editorial. Ayer hice el cálculo y creo que son 41 títulos publicados de Luigi Giussani en 37 años, con lo cual eso toca a más de un libro al año. Y además, en cierto modo, incluso el nombre de la editorial y el origen de la editorial está vinculado a la figura de Luigi Giussani. En cuanto a los datos cuantitativos, en España comenzaremos con hemos comenzado con una tirada de 5.000 ejemplares. Saldrá también en formato ebook próximamente, y la distribución se hará también a toda América Latina. De hecho, ya están en camino para los principales mercados americanos: México, Argentina, Colombia, Chile, etc. También en España, a partir de enero del año que viene, empezarán una serie de presentaciones por toda la geografía nacional, buscando siempre dialogar entre los autores del libro y gente del mundo civil que pueda ser un interlocutor sobre estos asuntos. Nada más. Me alegro también especialmente de que hemos podido hacer coincidir la salida del libro con el 10º aniversario en este año de la muerte de Luigi Giussani. No exactamente las fechas de la muerte, pero al menos dentro del año. Y por mi parte, estos son los datos que quería aportar. A continuación, el autor del libro, Alberto Savorana, italiano, por lo tanto, hablará italiano, le traducirá el editor. Ho l'onore di avere come traduttore l'editore, che anche questo non è scontato. Hago de traductor, además de editor. No, io vi ringrazio perché è una domanda che ho anche io, quella che ha detto Carvajosa. ¿Qué interés puede haber una figura como quella di Don Giussani per la Spagna? Os agradezco también, porque yo también tengo la pregunta que ha hecho antes Ignacio Carvajosa: ¿qué interés puede tener la figura de Don Giussani para España? Devo dire che uno dei capitoli che mi ha più entusiasmato nello scriverlo, uno de los capítulos que más me entusiasmó al escribirlo, è proprio la storia di Don Giussani con la Spagna. Es precisamente la historia de Don Giussani con España. Perché ho verificato che fin dalla metà degli anni 70
Porque me he dado cuenta que a partir de la mitad de los años 70 la figura di Don Giussani è risultata interessante per alcuni giovani spagnoli. la figura de Giussani se hizo interesante para algunos jóvenes españoles. Il primo fra tutti, che è qui alla mia destra, si chiama José Miguel Oriol, che è la prima persona che Don Giussani conobbe alla fine del 1974. La primera persona, aquí a la derecha, es José Miguel Oriol, la primera persona a quien Giussani conoció a final del 74. E grazie a questo incontro e una serie continua di incontri con altre persone, con altri giovani di Spagna, Y gracias a ese encuentro y a otros encuentros con otras personas jóvenes en España, io ho potuto verificare l'utilità della proposta di Don Giussani anche per voi e per la vostra società. he podido comprobar también la utilidad de la figura de Giussani para vuestro país, vuestra sociedad. Di più, ho potuto verificare e spiegarmi ancora di più come mai a un certo punto Don Giussani chiama proprio dalla Spagna Es más, he podido entender también por qué precisamente Giussani en un cierto momento llama un sacerdote, Don Julián Carrón, a don Julián Carrón, un sacerdote español, per condividere con lui la guida di tutto il movimento di Comunione e Liberazione. para compartir con él la guía de todo el movimiento de comunión y liberación. Vuol dire che fin dalla metà degli anni 70 ci sono state persone della Spagna Quiere decir que desde la mitad de los años 70 había personas españolas che senza conoscere l'Italia, Che la sin- società italiana, il mondo italiano, que sin conocer Italia y la sociedad italiana hanno trovato Don Giussani interessante per la propria vita, encontraron que don Giussani era interesante para su vida, perché hanno visto in lui una persona per cui la fede porque vieron en él una persona para la que la fe aveva qualcosa da dire alla vita loro. tenía algo que decir para su vida. Era utile per affrontare le circostanze, le sfide, i problemi della vita quotidiana. Era útil para afrontar las circunstancias, los desafíos de la vida cotidiana. E questo, d'altra parte, è stato uno degli aspetti più rilevanti che io ho verificato da quando nel febbraio del 2008 Y esto es una de las cosas más importantes que yo he podido comprobar desde que en febrero de 2008 Don Julián Carrón mi ha proposto di scrivere questo primo tentativo di una biografia di Don Giussani Julián Carrón me invitó a escribir este primer intento de una biografía de don Giussani per soddisfare in qualche modo la curiosità di tante persone para satisfacer de alguna manera la necesidad de muchas personas che si domandavano quale fosse stata la vita di Don Giussani, que se preguntaban en qué había consistido la vida de don come Giussani. Don Giussani era diventata quella figura così significativa per la vita di tanti nella Chiesa e nella società. Cómo había llegado a convertirse en una figura tan significativa para la vida de muchos en la Iglesia y en la sociedad. Io ho visto, immergendomi in una quantità molto notevole di materiali, Yo, metiéndome con una cantidad enorme de materiales, lasciandomi colpire da quello che leggevo, incontravo, ascoltavo, dejándome provocar por lo que leía o escuchaba, encontraba, secondo il suggerimento che Don Carlo stesso mi aveva dato all'inizio di questo lavoro. según la sugerencia que el mismo Julián Carrón me había hecho al comienzo de ese trabajo. Io che non avevo mai scritto libri prima di questo e che non sapevo cosa volesse dire fare una biografia. Yo nunca había escrito libros antes de esto y no sabía lo que significaba hacer una biografía. Domandando a lui mi ha raccontato come proprio qui a Madrid, Él me decía que aquí en Madrid, precisamente, con un gruppo di amici, giovani seminaristi e poi sacerdoti, con un grupo de amigos suyos, jóvenes seminaristas y después avevano sacerdotes, iniziato a studiare la storicità dei Vangeli. comenzaron a estudiar la historicidad de los evangelios. Erano così entusiasti della fede che vivevano tra di loro, in seminario e poi in parrocchia, Estaban tan entusiasmados con la fe que vivían, primero en el seminario y luego en la parroquia, che volevano spiegarsi, capire di più come era cominciato tutto. que querían comprender mejor cómo había comenzado todo. E mi ha detto: Alberto, tu sei nella stessa situazione. Y me Sa quanta curiosità hai di sapere come è cominciato tutto nella vita di Don Giussani. Y tú tienes la misma curiosidad por saber cómo ha comenzado todo en la vida de don Giussani. E allora immergiti nei documenti, negli archivi, nelle testimonianze. Así que sumérgete en los documentos, los archivos, los testimonios. Lasciati colpire da quello che scoprirai Déjate tocar por lo que vas a descubrir e vedrai che il libro verrà quasi da sé. y el libro saldrá casi solo. E questo è quello che ho fatto. Y es lo que he hecho. Io ho potuto accedere, leggere e conoscere almeno
50.000 pagine di materiali inediti di Don Giussani, He leído unas 50.000 páginas de material inédito de Don Giussani che mi hanno restituito la vita di un uomo que me han presentado la vida de un hombre che imparava continuamente da quello che gli accadeva. que aprendía continuamente de lo que le sucedía. Fin da piccolo nel rapporto col papà e con la mamma e poi in seminario, Desde que era pequeño con su padre y su madre, después en el seminario, le circostanze della sua vita facevano nascere in lui curiosità, interessi, domande. las circunstancias de su vida le suscitaban intereses, preguntas. C'è un episodio che lui racconta, per Don Giussani per tutta la vita ha raccontato la sua vita. Porque Don Giussani en realidad durante toda su vida contó su vida, su propia vida. Cioè riviveva le circostanze della sua vicenda umana Es decir, vivía las circunstancias humanas de su vida, comunicando che cosa aveva scoperto, comunicando lo que había che descubierto, cosa aveva imparato. lo que había aprendido. Tra i tanti c'è un episodio di lui piccolo in seminario che ascolta un brano della Favorita, l'opera lirica di Gaetano Donizetti. Hay una anécdota que cuenta cuando estaba escuchando un aria de la favorita de Donizetti, Spirito Gentil. Spirito Gentil. Si llama. Don Giussani ricorda che lui piccolo sentì una tale nostalgia, una tale mancanza, una tale vibrazione in quella musica Y cuenta cómo descubrió en aquella música una nostalgia, una falta, una vibración che capì che doveva esserci Dio, que entendió que Dios debía de existir. come risposta a quella domanda, a quella nostalgia, a quell'attesa. Como respuesta a esa pregunta, a esa nostalgia, a esa espera. Ma forse l'episodio più importante, sono due gli episodi di quella giovinezza di Don Giussani. Il primo è un episodio strano, Hay dos anécdotas importantes de la vida de Giussani perché Don Giussani è già nel seminario di Milano cuando ya está en el seminario de Milán e racconta che a 13 anni y cuenta que con 13 años passò una intera estate a leggere le poesie di un famosissimo poeta italiano estuvo durante todo un verano leyendo la poesía de un famoso poeta italiano, che si chiama Giacomo Leopardi, Leopardi, uno degli emblemi dell'uomo moderno, uno de los emblemas del hombre moderno, nel quale Don Giussani trova le domande del suo cuore di adolescente. en quien Giussani reconoce las preguntas de su corazón adolescente, Le domande sulla bellezza, sulla verità, las preguntas sobre la belleza sul o la verdad, significato della vita, sulla felicità. el significado de la vida, la felicidad. E dirà di Leopardi De Leopardi, che diventa per lui il più grande compagno del suo itinerario religioso. y así Leopardi se convierte en el mayor compañero de su itinerario religioso. Niente e nessuno gli sembra adeguato al suo cuore, che cerca, che domanda. Nada ni nadie le parece adecuado para su corazón que busca. E proprio questo gli ha consentito poco tempo dopo, un paio di anni dopo, Y esto precisamente es lo que un par de años después di intercettare quella che Don Giussani chiamerà il bel giorno, la risposta alle sue domande. le permite captar la respuesta a sus preguntas en lo que llama el bello día. Quando un suo professore cominciò a leggere e a commentare l'inizio del Vangelo di San Giovanni con l'annuncio della incarnazione. Cuando un profesor suyo comenzó a comentar el comienzo del Evangelio de San Juan con el anuncio de la encarnación. Dirà: la mia vita è stata letteralmente investita da questo. Y Giussani dirá, mi vida se vio completamente, literalmente investida por Perché? esto. Perché Cristo ha risposto alla domanda dell'uomo. Porque Cristo ha respondido a la pregunta del hombre. Perciò, dirà, hanno un destino comune chi accetta la fede e la vive, Por eso dice que tienen un mismo destino quien acepta la fe y la vive, e chi non avendo la fede y quien sin tener fe annega dentro la domanda, se ahoga dentro de la pregunta, si dispera nella domanda, se desespera en la pregunta, soffre la domanda. sufre la pregunta. Questo, invece di chiudere in Don Giussani la partita della vita, Y
Y esto, en lugar de cerrar la partida de la vida, la fede lo apre a una passione per la vita di tutti, per tutta la realtà. La fe le abrió a una pasión por la vida de todos, por toda la realidad. Infatti scrive a 20 anni a un amico: Y de hecho escribe a un amigo a los io 20 ormai años: non piango più che per due cose: yo ya no lloro más que por dos cosas. l'infelicità eterna dei fratelli uomini La infelicidad eterna de los hermanos los hombres e la loro infelicità terrena. y su infelicidad terrena. Ecco perché Don Giussani fin dall'inizio, fin da questa prima scoperta, sente un interesse per la persona, Desde el primer comienzo, per Giussani la persona concreta, siente un interés por la persona concreta. e per questo ha speso tutta la vita per educare, per aiutare Y por le eso persone a vivere. gastó toda su vida, empeñó toda su vida en educar, ayudar a vivir. Carbaosa ha citato la decisione che Don Giussani prende all'inizio degli anni 50 di lasciare la carriera teologica Antes se ha citado la decisión que don Giussani tomó en los años 50 de dejar su carrera teológica per andare a insegnare in una scuola pubblica statale di Milano, para ir a enseñar a un instituto público de Milán, dove il cristianesimo era estraneo alla vita. en el que el cristianismo era algo ajeno a la vida. Ed è interessante che Don Giussani scopre questo attraverso il confessionale, Y es interesante que Giussani se da cuenta de esto a través del confesionario, confessando dei ragazzi cattolici di Milano nel 1951 confesando a chicos católicos de Milán en 1951. scopre che questi ragazzi sono battezzati, Se da cuenta de que están bautizados, hanno famiglie cattoliche. tienen familia católica. Milano è una grande città di tradizione cattolica, Milán es una gran ciudad de tradición católica, ma la fede sembra non c'entrare con la loro vita a scuola. pero la fe no tiene nada que ver con su vida en el instituto. E per questo lascia tutto per dedicarsi a loro. Y por eso deja todo para dedicarse a ellos. Ed è stato per me molto interessante ricostruire quell'inizio di Don Giussani al liceo Bercé di Milano, Para mí ha sido muy interesante reconstruir el comienzo de don Giussani en ese instituto de Milán il rapporto con quei ragazzi, y la relación con aquellos chicos, che non era del professore che imponeva la sua autorità di insegnante di religione, que no era la de un profesor de religión que imponía su autoridad, ma che sfidava la loro ragione, la loro libertà, il loro cuore. sino que desafiaba su razón, su libertad, su corazón. Dirà il primo giorno di scuola: io non sono qui per convincervi delle mie idee, El primer día de clase dijo: yo no estoy aquí para convenceros de mis ideas, ma per insegnarvi un metodo, una strada, sino para enseñaros un método, un camino, per verificare se quello che io vi dirò è vero, para comprobar si lo que yo os voy a decir es verdadero, perché i ragazzi prendessero sul serio la loro vita, la loro umanità. para que los chicos tomaran en serio su vida, su humanidad. E in questo, e concludo, mi sembra come bilancio dei 5 anni di lavoro intorno alla biografia, uno dei contributi che mi sembra emergere dalla vita di Don Giussani è proprio questo. Y como resumen de estos 5 años, un episodio que resume todo ello es este: Che la fede cattolica, la fede cristiana per Don Giussani que la fe cristiana para don Giussani è incomprensibile es e incomprensible quindi alla fine inutile y por tanto inútil se i bisogni degli uomini, dell'uomo, non sono presi sul serio. si no se toma en serio los deseos del hombre. E io l'ho sentito tante volte ripetere la frase di un famoso teologo protestante americano, Reinhold Niebuhr: Le he oído muchas veces citar esta frase de un teólogo protestante americano: non c'è niente di più incredibile della risposta a una domanda che non c'è. no hay nada más increíble que la respuesta a una pregunta que no se plantea. Per Don Giussani il cristianesimo è una risposta alla domanda che l'uomo ha di vivere. Para don Giussani el cristianismo es la respuesta a una pregunta que el hombre tiene al vivir. E il metodo che Don Giussani ha testimoniato per tutta la vita, lui stesso con la sua vita, Y el método que él mismo ha testimoniado durante toda su vida è che questa risposta si può scoprire in una esperienza, es que esta respuesta se puede descubrir a través de la experiencia, in un incontro en un encuentro con una persona con una persona che testimonia già que ya es testigo che la vita cristiana è
è una diversità che suscita interesse, curiosità. Que testimonia que la vida cristiana es algo distinto que suscita un interés, una curiosidad. Per questo mi ha molto colpito che il 7 marzo scorso in Piazza San Pietro, ricevendo tutto il movimento di Comunione e Liberazione, Papa Francesco ha sottolineato proprio questa caratteristica Por eso di Don Giussani. me ha impresionado mucho que en el marzo de este año el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, delante de todo el movimiento, justamente ha subrayado esto. Cito: voi sapete quanto fosse importante per Don Giussani l'esperienza dell'incontro. Cito, ¿sabéis cuánto era importante para Giussani la experiencia del encuentro? Incontro non con una idea, ma con una persona, con Gesù Cristo. Un encuentro no con una idea, sino con una persona, con Jesucristo. Così ha educato alla libertà, guidando all'incontro con Cristo, perché Cristo ci dà la vera libertà. Así Él ha educado en la libertad, llevando hacia el encuentro con Cristo, porque Cristo nos da la verdadera libertad. Tutto nella nostra vita, oggi come al tempo di Gesù, incomincia con un incontro. Todo en nuestra vida, hoy como en los tiempos de Jesús, comienza con un encuentro. Per questo ho detto all'inizio che mi ha molto entusiasmato ricostruire la storia di Don Giussani nei suoi rapporti con la Spagna, perché anche qui, come a Milano, tutto è cominciato con un incontro. Por eso he dicho antes que me había impresionado mucho cómo comenzó el movimiento en España, porque igual todo empezó por un encuentro. E tutto è continuato nella fedeltà di Don Giussani a degli incontri con delle persone. Y todo ha continuado por la fidelidad de Don Giussani a encuentros con personas. Fino a oggi. Hasta hoy. Per questo, dopo aver avuto il privilegio di condividere 20 anni della mia vita con Don Giussani, dal 1985 al 2005 quando è morto. Por eso, después de 20 años de convivencia con Giussani, I 5 anni di lavoro intorno alla sua biografia y 5 años de trabajo en su biografía, e la convivenza con Don Carron, che ha raccolto da lui il testimone, y la convivencia con Julián Carrón, que ha cogido el testigo, mi hanno restituito una vita. me han puesto delante una vida. La vita di un uomo continuamente, costantemente in rapporto con la realtà. La vida de un hombre en constante relación con la realidad. Con le circostanze della vita. Con las circunstancias de la vida. Che per lui erano decisive per la sua testimonianza. Que para él eran decisivas para su testimonio. E in questo senso mi sembra che a 10 anni dalla sua morte possa essere ancora un testimone affidabile. Por eso me parece que a 10 años de su muerte todavía es un testigo digno de confianza. Per la vita di persone che sono alla ricerca di una strada per vivere oggi. Para la vida de muchas personas que están buscando un camino para vivir hoy. Grazie. Gracias. Tiene la palabra ahora don Julián Carrón, presidente de la Fraternidad de Comunión y Oración. Tengo la suerte de que es español, que está demasiado acostumbrado a hablar italiano. Más de un error cometeré, como es ya habitual. No aprendo bien el italiano, pero destrozo mi español. No me llamaba la atención escuchando las intervenciones de Ignacio Carvajosa, de Manuel y de Alberto, el hecho que presentamos este libro, esta biografía de Don Giussani, en el año 2015. No simplemente 10 años de la muerte de Don Giussani, que ya es una fecha significativa, sino en un momento en el que todos estamos, en cierto modo, determinados, impregnados de unas circunstancias históricas que han cambiado el mundo en los últimos años. Desde la caída del muro de Berlín hasta la crisis económica, la crisis cultural en la que nos estamos debatiendo, en el que vemos como tantas de las certezas del pasado se derrumban delante de nuestros ojos. Presentar la vida de Don Giussani tiene un interés particular desde el punto de vista, porque, como dice Hannah Arendt, una crisis nos obliga a volver a las preguntas
y exige de nosotros respuestas nuevas y viejas, solo a condición de que emerjan de un examen directo de las cuestiones que tenemos que afrontar. El problema es cuando nosotros, en vez de afrontarlas, repetimos fórmulas que ya se han demostrado insuficientes para responder. Pero siempre existe la posibilidad de que una crisis como la que estamos atravesando, que estamos un poco más perdidos que hace años, pueda ser una ocasión para reflexionar, dice Hannah Arendt, porque la crisis es una invitación a esto. Y desde este punto de vista me llama mucho la atención que durante todo este tiempo que hemos presentado la vida de don Giussani en tantos sitios en Italia, su vida haya suscitado un interés tan grande en personas totalmente distintas, de procedencias culturales, políticas, religiosas, tan diferentes. Quiere decir que muchas personas que habían vivido con una hipótesis de significado de la vida cuando las circunstancias históricas las han puesto en discusión, han vuelto su mirada a una figura que ha propuesto a una generación de jóvenes una vida, una propuesta, y que han visto qué es lo que ha suscitado. Por eso, a mí me parece que este momento en el que presentamos la vida de Giussani puede ser todavía particularmente interesante para tantas personas que, un poco más como desprovistas de puntos de referencia, de estar a la búsqueda de alguna claridad en medio de la confusión, porque la crisis no es solo económica, es también cultural, es también de orientación de los aspectos más fundamentales del vivir, pueda encontrar en la figura de don Giussani un interés. Porque la ventaja de don Giussani es que él las ha afrontado, estas preguntas, en primera persona. En tantas ocasiones, lidiando con los jóvenes durante decenios, ha tenido que enfrentarse con todas las preguntas, con todo el drama existencial de generaciones, y esto le ha hecho pensar constantemente, le ha hecho reflexionar, volver sobre estas preguntas, ofrecer sugerencias, hipótesis que él mismo ha acompañado. Por eso no es un libro que nace en una biblioteca, no es un libro que nace de una reflexión puramente abstracta, nace del cuerpo a cuerpo, digamos, con la vida, con los desafíos existenciales, con las preguntas más urgentes de los personajes más distintos, de los jóvenes, muchos de ellos desconocidos, o sea, no famosos en el momento que encuentran a Giussani, o de otros personajes de gran calado cultural, como puede ser un Pasolini, como puede ser un Testori, como pueden ser un Condon, personajes de gran relieve en el mundo cultural que encontraban en Giussani un interlocutor a la altura de las preguntas que tenían. Por eso el libro puede ser una ocasión para tantas personas que quieren orientarse, y por eso a nosotros nos llama la atención que la figura de don Giussani continúe a suscitar este interés, que para nosotros es particularmente llamativo. El libro de Alberto es una ocasión estupenda para conocerlo, por el método que él ha usado. En otros autores es difícil poder usar el método que él ha usado, porque
es difícil construir una vida prácticamente dejando hablar al protagonista, porque sobre todo entre tantos aspectos de la vida la persona no ha dejado, no ha hablado, no ha contado qué le ha pasado, no ha vuelto sobre sus recuerdos. En el caso de don Giussani, justamente porque es, en primer lugar, un educador, ha contado muchas de las cosas que le han pasado y esto le ha permitido a Alberto dejarle hablar. Más que una reconstrucción suya, ha sido la ocasión de poner delante del lector, como lo podéis ver, la misma forma de vivir los hechos que le pasaban a Giussani con sus propias palabras. No hay que interpretar muchas cosas, simplemente dejarlo hablar, dejarlo que se exprese con sus propias palabras y sus propias vivencias. Por eso es una ocasión de encuentro para los que no le han tenido la ocasión de haberlo conocido vivo. Es una ocasión de encuentro, de entrar en relación con sus modos de afrontar la vida, con sus modos de reaccionar ante las cosas, con la percepción, con la vibración humana de su persona. Y esto a mí me parece que es una ventaja no pequeña del esfuerzo inmenso de Alberto, a quien le estaremos agradecidos siempre, porque ha puesto al alcance de todos una cantidad de materiales y de experiencias de don Giussani que muchos no conocían. Mucha gente del movimiento mismo no ha tenido la ocasión de revivir todo como los primeros que empezaron. Por tanto, es una ocasión de conocer a don Giussani porque le ha dejado hablar. Uno se encuentra, no primero de todo con Alberto Saborana, sino con don Giussani mismo, que habla a través, ¿no?, esta sencillez de Alberto como de quedar en segundo plano para dejar todo el protagonismo a don Giussani. Me parece que es una de las cosas más logradas de su intento. Por eso estamos muy contentos de poderlo presentar aquí y de poder compartir pues con los lectores de lengua española la riqueza que para nosotros ha significado conocer una persona de este calibre. Y esperamos que pueda encontrar en el público de lengua española la acogida que ha tenido en Italia. Sabemos que la diferencia es sustancial porque en Italia es un personaje muy conocido, aquí para tantas personas no lo es tanto, pero yo estoy seguro que de la contribución, de lo que puede aportar una figura como don Giussani a la situación actual, al afrontar los grandes desafíos que todos nosotros, no solo los cristianos, la sociedad tiene delante. Y lo mismo la forma de vivir, de poder mostrar cómo la fe cristiana todavía puede ofrecer una contribución verdaderamente significativa para afrontar estos retos delante de los cuales estamos. Gracias. Bien, espero que estas breves intervenciones hayan abierto boca para leer el libro y sobre todo, como periodistas, hayan dado ya algunas claves sobre este libro, la pertenencia en este momento histórico. Pero ahora tenemos un momento para hacer preguntas, ¿no?, para clarificar aún más aspectos que puedan interesar, ¿no? Primera pregunta. Da la mano quien sea y doy paso. ¿Cómo materializa Comunión y Liberación esa voluntad de acercar la fe a la juventud actualmente? Es decir, ¿cómo se busca ese encuentro y cuál es la actividad que desarrolla? Y luego, por otro lado, ¿qué opinión le merecen los
cambios que está promoviendo el Papa Francisco en la Iglesia hacia una iglesia pobre en lo que se refiere al material, hacia un mundo ecológicamente más sostenible y hacia ese apartarse un poco de la ortodoxia y de la burocracia eclesiástica. La modalidad con la que nosotros encontramos la gente es muy sencilla, es la vida. La vida. Nosotros queremos estar presentes, como dice el Papa Francisco, y respondo simultáneamente a tu pregunta. Nosotros hemos nacido en la realidad. Nosotros no hemos nacido, digamos, en los recintos eclesiásticos, ¿no? Hemos nacido en un instituto de enseñanza media. Por tanto, desde el principio, el movimiento ha estado presente en la realidad y Giussani ha encontrado los chicos italianos desde el primer momento dando clases, no en una parroquia o en un oratorio como son frecuentes en el norte de Italia. Y a partir de ahí, después en la universidad y después en el mundo del trabajo. O sea, nosotros encontramos los jóvenes como hace años, o sea, a través de en las escuelas, en los institutos, en las universidades, proponiendo una compañía humana donde se abrazan las necesidades, desde la necesidad de responder a chicos que tienen dificultad en el estudio, por ejemplo, y que se ofrece un momento de estudio juntos con profesores que gratuitamente ofrecen ayuda a los estudiantes que tienen estas dificultades y les acompañan para responder a esto, o ofreciendo actividades de tipo caritativo, por ejemplo. Nosotros invitamos a todos los participantes de nuestro movimiento a hacer un gesto de caridad regular, como para aprender qué significa compartir con los demás las necesidades que tenemos y aprender qué significa la necesidad que como hombres cada uno de nosotros tenemos. O sea, nosotros encontramos a la gente allí donde la vida se vive, donde los dramas suceden, ¿no? Como después en el mundo del trabajo o a través de gestos culturales o encuentros de más relieve, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos hecho toda esta serie de presentaciones de un libro como el de Alberto y hemos encontrado muchísimas personas que por un momento, por un motivo o por otro, se interesaban a la realidad del movimiento y por tanto ha sido una ocasión de sentir un poco cómo don Giussani percibe el cristianismo y es una ocasión de encuentro, ¿no? Por eso nosotros como la impronta que Papa Francisco está dando a la Iglesia, para nosotros es casi connatural a nuestra historia, porque hemos vivido siempre fuera y esto es la confirmación. Tantas veces se nos ha acusado de lo contrario, que no teníamos nada que ver con las parroquias, como que sacábamos a la gente de las parroquias. Ahora nos encontramos que, pues bueno, pues que nosotros estamos donde el Papa Francisco quiere que estemos. Y eso no significa que nosotros no tengamos también que convertirnos y salir todavía más, ¿no? Y que no sintamos esto como una llamada del Papa a salir de nuestros cubículos, cada uno el suyo, sino lo sentimos como como digo, una llamada a que no solo no disminuyamos nuestro deseo de estar fuera, sino que lo incrementemos. Posso raccontare un piccolo episodio che però risulterà molto decisivo nella vita di don Giussani proprio per questo, l'incontro con i giovani. Una anécdota sobre el encuentro de Giussani con los jóvenes que es muy significativo para esto. Il primo giovane che don Giussani incontra a Milano nel 1951 el primer chico que Giussani encuentra en Milán en 1951 è un ragazzo che entra in chiesa per confessarsi. es un chico que va a la iglesia, se va a confesar. Perché la mamma vuole che lo faccia, perché ha l'esame di quinta liceo. Porque su madre quiere que se confiese y el
tenía un examen de instituto importante. Ma lui non crede più e glielo dice, anzi, dice che per lui l'ideale dell'uomo è il Capaneo di Dante. Pero él ya no cree y se lo dice a Giussani y dice que para él el ideal es el Capaneo de Dante. Che è questo gigante incatenato da Dio che dice a Dio, io non mi posso liberare, Un gigante encadenado por Dios que le dice a Dios, yo no me puedo liberar, ma tu non mi puoi impedire di bestemmiarti pero tú no me puedes impedir que blasfemie contra ti. e io ti bestemmio. Y yo blasfemo contra ti. Immaginate Don Giussani, giovane prete con un ragazzo che bestemmia in chiesa. Imaginaos a Giussani, un joven sacerdote con un Avrebbe chico que está potuto mandarlo via, blasfemando en la iglesia. Lo podía sgridarlo, lo podía haber giudicarlo mandado e a casa, condannarlo. podía haber juzgado y condenado. E invece gli fa una domanda En cambio le hace una pregunta. e gli dice, ma mi scusi, questo Dio che lei odia Y le dice, perdone, este Dios que usted odia, non sarebbe più grande ancora amarlo? ¿no sería aún más grande amarlo? Quando io ho ricostruito questo episodio ho pensato, ma come doveva guardare Don Giussani quel ragazzo Cuando yo escribí esta anécdota, pensé cómo debía mirar Giussani a este chico per non inchiodarlo nel suo non credere para no machacarle en su falta de fe. e come doveva essere certo che quel ragazzo aveva un cuore come il suo. Y como qué convencido debía estar de que ese chico tenía un corazón como el suyo. E infatti il ragazzo se ne andò e dopo 2 mesi tornò dicendo che aveva ricominciato ad andare alla messa. De hecho, el chico se fue y a los 2 meses volvió y le dijo que había vuelto a ir a misa, Grazie a quella domanda che gli aveva fatto Don Giussani. gracias a aquella pregunta que le había hecho. E questo mi sembra abbia qualcosa anche di simile come esperienza alla testimonianza che dà Papa Francesco. Me parece que esto es algo similar al testimonio que da el Papa Francisco. Questa volontà accanita di incontrare il cuore dell'uomo Esta voluntad de encontrar el corazón del hombre, attraversando tutti i pregiudizi, tutti i limiti, tutte le difficoltà. atravesando todos los límites, los prejuicios, las dificultades. Perché certo che il cuore dell'uomo è fatto per incontrare la risposta che per lui e per Don Giussani è Cristo. Porque está seguro de que el corazón del hombre está hecho para encontrar la respuesta que para él y para Don Giussani es Cristo. Volevo chiedere a Alberto, quería preguntar a Alberto, scrivendo questo libro, che aspetto della vita di Don Giussani l'ha colpito di più, l'ha commosso di più? È un filo rosso che attraversa tutta la sua esistenza, è l'interesse che lui aveva per la propria vita. Hay algo común en toda su vida, su existencia, es el interés que tenía por La sua stessa vita. por su propia vida. Dirà, appena diventato prete, io non voglio vivere inutilmente, è la mia ossessione. Al poco de hacerse cura, dijo, yo no quiero vivir inútilmente, esta es mi obsesión. Un uomo che teneva alla sua ragione, alla sua libertà, alle sue esigenze. Un hombre que mantenía su razón, su libertad, sus exigencias. E per questo era attento, aperto a rintracciare qualunque momento della realtà, qualunque persona che potesse dare un contributo alla sua vita. Y por eso estaba siempre tenso a descubrir cualquier aspecto de verdad que pudiera contribuir a su propia vida. E questo fin da bambino e fino imparando dal papà e dalla mamma e fino agli ultimi anni della malattia imparando dalla circostanza di un uomo costretto a letto da una malattia che lo porterà alla morte. Sempre imparava qualcosa. Siempre aprendiendo desde su padre y su madre al comienzo hasta el final de su vida en una enfermedad que le llevará a la muerte, aprendiendo también de la circunstancia de la enfermedad. E niente, nessuno riusciva a togliere da lui la certezza solare Y nadie lograba quitarle la certeza plena che Cristo era la vita della sua vita. de que Cristo era la vida de su vida. Dirà, e ho scelto di usare questa come primissima frase di
tutto quel librone che è la biografia. He elegido esta como la primera frase de este enorme libro que es la biografía. La gioia più grande della vita dell'uomo La alegría mayor en la vida del hombre. Vale. La mayor alegría en la vida del hombre es sentir a Jesucristo vivo y palpitante en la carne de nuestro pensamiento y de nuestro corazón. Lo demás es ilusión o vana o basura. Julián, vamos a ver, esta biografía está escrita con un doble enfoque, o cuál ha sido el primordial. Es decir, ¿está escrita hacia afuera o hacia adentro? Cuando usted le encarga al autor, inmediatamente después de la muerte, 3 años, que haga la biografía, le pide una biografía documentada, es decir, enfocada a un proceso de beatificación, seamos claros, que exige, de hecho, la octava parte del libro son notas, donde hacen fidedigno todas las frases o documentación necesaria para un proceso de beatificación. Por otra parte, está escrita hacia afuera, es decir, para dar a conocer la figura y el pensamiento de un hombre muy preparado teológicamente y sobre todo en el aspecto de Sagrada Escritura, con lo cual la cultura judeocristiana se fija más dentro de los trascendentales en el de la belleza. De hecho, Ratzinger en la homilía subraya cómo está herido de belleza, y es lo que trata de transmitir a una juventud culta como es la de Milán con la que él trabaja. De hecho, cuando habéis editado el libro, yo no sé cómo está en el original, está una lectura muy fácil para que lo lea el de fuera de una manera ligera y deja las notas al final para que no interrumpan la lectura acudiendo a pie de página. Y quiero que me hable un poco de esto. No, sencillamente al inicio yo no tenía ninguna claridad sobre esta distinción que me dice, porque no la habíamos pensado. Yo, la única preocupación que le comuniqué a Alberto es que él dijera todo lo que encontraba, y que de cada cosa que dijera pudiera estar documentado, ¿no? O sea, a mí lo que me interesaba era que fuera lo más completa posible, ¿no? A pesar de las dimensiones. ¿Por qué? Pues porque la figura de don Giussani, justamente por el valor que ha tenido, podía ser discutible, ¿no? O ha sido discutible para personas, y yo quería que un libro de esta envergadura tuviera todos los requisitos científicos como para presentarse delante de todos, de dentro y de fuera, ¿no? Por eso me parece que el objetivo ha sido cumplido, ¿no? Por la reacción que ha tenido el libro dentro y fuera, ¿no? Porque no se podía dar por descontado ni la una ni la otra, ¿no? En cambio, ha sido reconocido el trabajo de Alberto por esta seriedad que dices, ¿no? Que después, por razones editoriales, el editor, Alberto lo puede contar, decidieron poner las notas al final para no hacer más pesado el texto, pero esto fue una decisión del editor, no necesariamente nuestra. Yo, como sabe el antiguo presidente de Encuentro, siempre soy partidario de tener las notas a pie de página, aunque solo sea por comodidad, ¿no? Pero el editor esto complicaba ulteriormente, cada vez que había que añadir una nota o que había que modificar algo para la impaginación, ¿no? Era un lío, entonces lo decidieron poner todo al final para facilitar esto. Devo dire, se posso aggiungere un particolare, che questa decisione dell'editore per me è stata importante. Debo añadir que esta decisión del editor para mí fue importante. Perché mi ha ulteriormente costretto Porque me ha empujado a offrire al lettore tutti gli elementi necessari per capire di cosa stavo parlando nel testo.
me ha obligado a ofrecer al lector todos los elementos importantes para entender lo que estaba sucediendo en el texto. E in secondo luogo mi ha fatto capire che io non stavo scrivendo la biografia per l'interno, Y además me ha hecho comprender que yo no estaba escribiendo una biografía para hacia adentro, ma stavo raccontando una vita per chiunque. sino que estaba contando una vida para cualquiera. E quindi io non ho mai avuto, lo ha già detto lui, il problema interno-esterno. Así que nunca me he planteado el problema de lo interno y lo Scrivo externo. per i ciellini e per i cristiani o scrivo per il mondo. Escribo para los del movimiento de comunión y liberación o para los cristianos o escribo en cambio para el mundo. Io ho visto cosa ha voluto dire per me rivivere in quei 5 anni in qualche modo, facendomi prendere per mano la vita di Don Giussani. Yo sé lo que ha significado para mí durante esos 5 años dejarme llevar por Don Giussani. E ho visto che poteva essere una vita alla portata di tutti. Y he visto que podía ser una vida de importancia para todos. Che non aveva bisogno di precondizioni, di un corso prepedeutico per essere incontrata. Que no necesitaba una preparación por parte de nadie. Poi le 150 pagine di note sono dovute a quello che mi ha detto fin dall'inizio Don Carron, cioè tu non devi nascondere o censurare nulla, perché quella di Don Giussani è una vita d'uomo completa, piena, Y las 150 páginas de notas che ha son... attraversato, scusa, Ya me he perdido. Las 150 páginas de notas son... lo verso. la vita di un uomo. Son para documentar lo que Julián Cabrón me pidió desde el principio. Che ha vissuto i nostri stessi problemi, le nostre stesse difficoltà, le nostre stesse crisi, le nostre stesse scoperte. Para documentar nuestras propias preguntas, dificultades, descubrimientos. E quindi io ho raccontato anche alcuni momenti molto drammatici della vita di Don Giussani, nella vita della Chiesa e nella società. Por eso también he contado algunos episodios muy dramáticos de la vida de Don Giussani en la iglesia, dentro de la iglesia y en la sociedad. Cercando di essere il più documentato possibile. Buscando tener la mayor documentación posible. Nelle 1200 pagine della biografia non ci sono i miei ricordi di Don Giussani. En las 1200 páginas de biografía no están mis recuerdos de Don Giussani. E comunque una cosa ricordo che mi ha detto quasi una battuta Don Carron mentre avevo questi problemi, mi ha detto guarda Alberto, tanto se certe cose non le racconti tu, le racconterà un altro. También me dijo Don Carron durante la escritura del libro, no te preocupes porque si algo no lo cuentas tú, ya lo contará alguien. Allora è meglio che lo fai tu con tutta la documentazione necessaria. Así que mejor hazlo tú con todos los documentos posibles. Poi uno potrà avere le sue idee e farsi i suoi giudizi, però io ho cercato di mettere a disposizione gli strumenti elementari in un libro come questo perché uno possa cominciare a farsi un giudizio su Don Giussani. Después cada uno tendrá su propia idea, pero yo he puesto al alcance de todos los documentos necesarios para que cada uno haga su propia valoración. Sí, yo quería plantear una cuestión más que nada para ver si me animan. Es una visión un poco pesimista, pero a ver si me animan. ¿Es igual la juventud de aquella época que la de ahora? Lo digo porque, claro, estamos hablando, como comentaba Miguel de Santiago, una juventud culta de Milán. Estamos hablando de una juventud que tiene esa dialéctica del sí o el no. Y la juventud de ahora, pues es una juventud que no tiene esas preguntas, a la cual le hablas de conceptos como encuentro, acontecimiento o presencia y te miran con cara rara, diciendo que me está diciendo este. Entonces, ¿vale el testimonio para el joven de hoy? No había querido retornar sobre esto porque era la pregunta que me había hecho. ¿Qué interés tiene un libro como este para una situación como la que tú estás describiendo, ¿no? Porque es verdad, la pregunta es totalmente legítima, ¿no? El mismo Giussani, durante el recorrido de su vida, ha tenido que reconocer la diferencia del tipo de chico que encontró cuando empezó en Milán en el 54 y del chico que se encontraba delante en los años 90, que describe muy bien lo que tú estabas diciendo, ya en los años 90, ¿no? O sea, que mucho antes de que tuviéramos que hablar de emergencia educativa, de que tuviéramos que abordar todo el derrumbe de ciertas cosas que compartíamos
los europeos en el pasado, del desinterés, ¿no?, por las cuestiones fundamentales del vivir, ¿no? Todo esto ya lo había identificado, no dando simplemente un juicio, como podríamos decir, ético, ¿no? Los chicos ahora son más vagos, podemos decirlo sintéticamente, que los de entonces, ¿no? La dificultad él la sitúa al nivel antropológico, una debilidad de conciencia, una debilidad afectiva y de conocimiento. Y por eso es justo lo que pregunta, porque Giussani tuvo que afrontar ya esta situación, sobre todo a partir del final de los años 60, con el 68, ¿no? Allí él se da cuenta que la tradición ya no existe. O sea, que la tradición que se había transmitido hasta entonces un poco casi fisiológicamente a través de la familia, a través de las instituciones normales, incluso la escuela, prácticamente se ha derrumbado. Y que por tanto es de ahí cuando empieza a hablar con toda la conciencia de encuentro. O sea, no basta transmitir una tradición, sino que hace falta que vuelva a suceder para que vuelva a ser interesante para la persona lo que ellos han recibido en familia. Porque cuando las primeras personas que encuentran Giussani son personas ya que, aun habiendo nacido en familias cristianas, ya se habían desinteresado de la fe, habían hecho ya otra opción. Por tanto, él ha tenido que afrontar, este es el interés de la figura de Giussani, que ha dedicado toda su vida a afrontar esta cuestión, ¿no? Y el resultado es que digamos, el pueblo que ha generado, porque no es una cosa de una flor de un día que después no ha tenido una continuidad. Él ha generado realmente un pueblo respondiendo a estas cuestiones. Y esta es la verificación que estamos haciendo nosotros después de la muerte de don Giussani. El intento de estos 10 años ha sido ver si aquello que ha dicho don Giussani sirve para la actualidad, si responde a estos desafíos. Y te puedo decir que con las diferencias normales de los tipos de desafíos que estamos afrontando, la gente, ¿no?, continúa a tener interés por una experiencia de cristianismo como la que nosotros hemos recibido de don Giussani, que vuelve a suceder no porque le explicas que es un encuentro, sino porque sucede un encuentro que le hace entender el significado de la palabra encuentro, no porque le das una definición de encuentro. Es significativo que la semana pasada presentamos otro libro en Roma, y un importante representante de la justicia italiana, magistrado y presidente del Parlamento italiano, Violante, el honorable Violante, reconoció que el movimiento es de las pocas realidades capaz de educar, capaz de suscitar interés en los jóvenes. Dice, me gustaría que esto lo hiciera mi partido, que es del Partido Comunista, pero esto ya no lo hacen. O sea, es simplemente un reconocimiento de la realidad. O sea, que cuando las personas, grandes o pequeñas, en la escuela o en la universidad, ¿no?, con estas características que ha descrito, la gente puede encontrar todavía, y quizás en muchos momentos más, porque la confusión es más grande, es más fácil sorprender una diversidad, una diferencia que ven los otros, que yo no sabría cómo vivir. O sea, la gente se encuentra en el trabajo, me contaban ayer, ¿no?, y se encuentran con las mismas dificultades del compañero de trabajo de al lado, que él vive contento sus desafíos, mientras que el otro no sabe cómo afrontarlos. O sea, el cristianismo se comunica viviéndolo,
no se comunica explicándolo. Y esta es una de las grandes aportaciones que ha hecho don Giussani como a la percepción del cristianismo. El cristianismo no es una doctrina solo, o una ética, o un conjunto de valores. Es un acontecimiento que sucede en la vida y que uno no puede dejar de sentir todo el atractivo y por tanto toda la curiosidad de empezar un camino para poder verificar si aquello que ha visto en el otro puede ser mío, porque yo, que tengo los mismos problemas cuando me levanto por la mañana, desearía vivir así. Decía siempre a mis alumnos que el cristianismo se comunica por envidia, porque uno ve en otro lo que yo quisiera vivir y no sé cómo alcanzarlo, no sé cómo conseguirlo. Y desde entonces, pues, el atractivo de la modalidad con la que don Giussani nos ha comunicado el cristianismo ha sido vencedor para nosotros. Me parece especialmente interesante en el libro el capítulo dedicado a España y a la llegada de don Giussani a España y al encuentro que tuvo en España con una realidad que estaba emergiendo. Y además aquí hay protagonistas muy destacados de ese momento de la historia. Un momento que mi pregunta es un momento pasado? ¿Qué repercusión tuvo ese momento en la historia de la Iglesia en España y del catolicismo, tanto en cuanto que se había encontrado con una realidad, nos encontraron con una realidad que era novedosa, pero al mismo tiempo tenía sus incidencias? El catolicismo social, del grupo del CIX, el Nueva Tierra, que también tenía sus incidencias. ¿Qué ha significado eso para la historia de la Iglesia en España? Bueno, pues esto lo veremos en el futuro y como lo estamos viendo, o sea, para personas como los que encontraron el movimiento cuando formaban parte de CIX, ¿no? Lo pueden contar ellos, porque para ellos fue una ocasión como de redescubrir la belleza del cristianismo como comunicada por don Giussani. Nosotros, que éramos un grupo de jóvenes sacerdotes que vivíamos la fe en un momento particularmente convulso, porque era el posconcilio, ¿no? Yo me ordené sacerdote en el 75, o sea, he vivido los años del posconcilio dentro del seminario, con todo lo que eso significaba. Tener la cabeza en su sitio en aquel momento no era facilísimo, y comenzar después, ¿no?, con todos los desafíos no era una cosa inmediata. Por eso para nosotros el encuentro con don Giussani ha sido muy significativo, ¿no?, porque nosotros intuíamos el valor de la fe, pero no teníamos ni por asomo la capacidad ni el método para comprender el cristianismo como él, por su experiencia y por su genialidad educativa y por el carisma que había recibido, era capaz o fue capaz de transmitirnos. Por eso para nosotros fue significativo absolutamente. ¿Qué significa para el catolicismo español? Pues dependerá en gran medida de cómo nosotros, que hemos tenido la gracia de poder participar de la vida del movimiento, podemos comunicarlo y podemos, no porque seamos más o menos personas, sino como Giussani me llamaba la atención de un ejemplo. O sea, el carisma es una gracia dada a algunos para todos, ¿no?, que no necesariamente tienen que ser muchos o pocos, tienen que ser los que el Señor querrá, y que puede significar una modalidad de vivir la fe que puede entrar en relación con los aspectos y con las personas más diferentes. Y esto me parece que es particularmente importante a propósito de lo que decíamos antes del Papa Francisco, porque es una modalidad de proponer la fe que para nosotros es connatural con lo que está diciendo el Papa Francisco. Y por eso a mí me parece que poder ofrecer no solo la figura única del Papa, sino poder ver que esto puede convertirse realmente, no solo en hipótesis, en un cuerpo social que se expresa
en una realidad de pueblo, a mí me parece que puede ser una contribución. Todavía hay espacio para una pregunta más. Y si no... Bien, pues cerramos aquí. Les agradezco la atención. Tienen abiertos los canales de comunicación desde Yolanda, de comunicación con el Movimiento de Comunidad y Liberación, o con la editorial para todo lo que necesiten. Buenos días y muchas gracias. Grazie.